Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Perea Barrio de la ciudad de Bucaramanga. Conformamos el grupo de Bucartagena con mi compañero Javier López en Cartagena. Eh, y este año, para esta vez, nos hemos reunido para realizar un currículo basado en el juego y nos enfocamos en la tarea artística, en lo que es la cultura, teniendo en cuenta de que yo, Alexander Perea, pues soy profesor de música. Vimos como objetivo general esa necesidad que hay de crear esa identidad cultural en un estudiante desde la básica primaria, que es la población que nosotros tenemos para nuestro currículo. Creamos un currículo de un periodo académico y en ese periodo académico se van a desempeñar 8 clases, teniendo en cuenta de que el ministerio da como necesidad 1 hora semanal cátedra de cultura o de artística para todos los estudiantes del grado básica primaria. Luego entonces vamos a desarrollar esas 8 clases siempre teniendo en cuenta de que el estudiante es el encargado de crear sus preguntas, crear, llamémoslo, sus problemas y él mismo tratar de darle solución. Nosotros solamente vamos a darnos como medios para poder ayudar a que él consiga esa meta. Entonces, en este motivo nosotros vamos a hacerlo con respecto, la base principal está en la organología. La organología es el estudio de los instrumentos musicales, sus características, su forma de interpretación, en fin, todo lo que tiene que ver con instrumentos musicales. ¿Qué mejor que enseñarle a los estudiantes cómo se tocan, cómo se llaman, de qué están elaborados esos instrumentos que a diario de pronto ellos observan, ya sea por televisión, sea en el mismo colegio que los tienen, o sea en sus casas o en diferentes lugares y que realmente no saben mucho de ello? Entonces, qué chévere saber un poco más sobre la cultura que nos atañe a nosotros como pertenecientes a la región andina, por ejemplo, o pertenecientes a la región Caribe, también desde el profesor Javier López. Entonces, esa primera clase que nosotros vamos a tener, justamente nosotros la vamos a tener para crearle preguntas, o que ellos mismos se creen esas preguntas, si ellos mismos valoren ese esfuerzo de la cultura para sacarlos un poco de lo que es tantas cosas difíciles que hay en este momento y enfrascarlos en esto tan hermoso que es la música. Entonces, ¿cómo el estudiante dice todos los instrumentos se tocan de una misma forma? Es un ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué diferencia hay entre una flauta y una trompeta? Porque suenan diferente. El tamaño incide, el material incide. Todas estas preguntas que ellos se crean es para empezar como a eso, a aprenderles como esa ganas de conocimiento. Entonces, luego de eso vamos a intervenir nosotros como docentes mostrándoles las diferentes posibilidades que hay de interpretación de instrumentos, y ahí en ese momento es cuando les decimos existen 3 posibilidades de familias musicales según cómo se produce el sonido, y guardamos entonces en esa ya la creación de la siguiente clase. La segunda clase nos dedicamos solamente a la familia de la percusión y mostramos lo que son los instrumentos de percusión, mostramos cómo se construyen algunos de nuestros instrumentos, por lo menos autóctonos, mostramos cómo se interpretan, diferentes formas de interpretación, porque suenan así, su tamaño, bueno, en fin, todas las características esenciales de, ojalá pues, bastantes instrumentos que podamos ver durante los 45 minutos de la hora cátedra que tenemos con ellos. Al finalizar, ellos realizan una actividad haciendo un dibujo, ¿cierto? Y en ese dibujo van a colocar los instrumentos que más le llamaron la atención y sus características, las que más le llamaron la atención. Ahí en ese momento nosotros ya vemos que hay una rúbrica de evaluación. Esa es una forma de la primera evaluación que nosotros tenemos. En la segunda clase en la tercera clase vamos a realizar exactamente lo mismo, pero entonces con respecto a instrumentos de viento. Hacemos el mismo desarrollo y al finalizar podemos hacerlo, lo vamos a hacer mediante una actividad de sopa de letras. Ellos realizan una sopa de letras, cada uno
realiza su sopa de letras con los nombres de los instrumentos que vieron ese día. Y luego se intercambian con los otros compañeros y los compañeros descubren cuáles son los instrumentos que el compañero colocó y hablamos un poco con respecto a eso. Ahí está una segunda rúbrica de evaluación que podemos apreciar. En la tercera clase, en la cuarta clase, ya tenemos entonces todo lo que tiene que ver con los instrumentos de cuerda. Realizamos lo mismo, mostramos instrumentos de cuerda por video, por audio, y al finalizar vamos a tener una charla de instrumentos de cuerda, cuáles ellos han visto, cuáles les parecen interesantes, por qué, qué hace la cuerda, cómo proporciona el sonido, por qué se toca algunas cuerdas, se tocan con los dedos, otras cuerdas se tocan con un palito que se llama arco, se frotan, diferentes cosas que nosotros les vamos a despertar esa curiosidad. Y ese día, digamos, el nivel de evaluación va a estar dado es en la participación. Aunque realmente todo el proceso es participativo, hay que tener muy en cuenta. Ya como una quinta clase, con el profesor Javier desarrollamos un instrumento tecnológico que es una secuencia didáctica para que el estudiante ingrese y desarrolle una serie de actividades que le van a nutrir un poco más y le van a ayudar un poco más a saber sobre las familias de los instrumentos musicales. En esa secuencia, al finalizar, hay una serie también de preguntas que ellos van a desarrollar. Hay puntaje, ¿cierto? Aunque se trata de que todos se diviertan, porque eso obviamente es basado en el juego, que se diviertan y que no se sientan frustrados porque no ganaron o sí ganaron, sino absolutamente todo el conocimiento es la ganancia. Entonces ese día finaliza también pues con la elaboración y el desarrollo de este instrumento tecnológico. Al siguiente día, viene la charla exactamente, ya sería la sexta clase, sobre lo que desarrollamos entonces en esa secuencia, cómo les pareció, que nos cuenten cómo fue el enfrentamiento directo con la tecnología, que nos cuenten un poco con respecto a eso. Ese día se puede presentar un poco más con respecto a audios, más que todo audio. Vamos a escuchar este instrumento, cuál instrumento será, de qué familia será, seguir ahondando un poco más en eso. En la séptima clase nosotros tenemos entonces ya lo que es la presentación de diferentes formatos musicales, diferentes grupos musicales. Entonces, en el caso de la costa, del Caribe, vamos a presentar grupos de tambora, vamos a presentar grupos de salsa, vamos a presentar grupos, sí, vallenato. Y vamos a mirar sus instrumentos musicales y vamos a hablar un poco con los chicos con respecto ya a los formatos, es decir, a los grupos musicales y sus instrumentos. Bueno, es de viento, ¿por qué? ¿Cómo se toca? Todo esto, ¿cierto? Al finalizar hacemos entonces la retroalimentación de todo lo que tiene que ver ya con la organología, pero dentro del formato musical. Y una octava clase la vamos a permitir es para que el mismo estudiante sea el encargado de, mediante una pasar adelante, puede ser en grupos de 2 o 3 compañeros, eso lo decidimos en ese mismo momento, y darnos una pequeña charla con respecto a lo que aprendieron en todo este periodo. Entonces cada uno va a tener sus 10 minuticos para que pasen y desarrollen las ideas más principales de todo lo que hicimos durante el periodo. De esta forma entonces contribuimos a la sociedad con la cultura, teniendo en cuenta de que realmente es un eje primordial para que nosotros como seres humanos seamos seres sociales. Siempre pensar en cultura y pensar en nuestra cultura como tal, nuestra música. Entonces, en eso se define nuestro trabajo de currículo para esta ocasión. Muchísimas gracias, muy amable.